quedamos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la forma general de nuestro polinomio que nos permite resolver la ecuación cuadrática. Recuerden que si este polinomio no se encuentra en esta forma, no vamos a poder resolver una ecuación cuadrática, ¿ok? Entonces, les decía que ahí nada más le puse colorcitos a la letra A, la letra B y la letra C que representan valores fijos, ¿ok? Vamos a ver cómo realizar este ejemplo. Bueno, esto que apareció en pantalla, ojo, porque la primera ecuación de nuestro polinomio es la forma general del polinomio para la resolución de ecuaciones cuadráticas. Y esto que apareció ahorita en pantalla, esto que voy a encerrar en color rojo, esto sí es la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. Esto que está encerrado en color rojo es la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. Y lo de arriba es la forma general del polinomio que nos permite la resolución de ecuaciones cuadráticas. Es decir, el polinomio o los datos tienen que estar organizados de esta manera para poder aplicar esta fórmula de acá, esta fórmula general, y así resolver la ecuación cuadrática, ¿ok? Correcto, necesitamos de los dos para poder resolver las ecuaciones cuadráticas. Vamos a analizar ahora la fórmula general, ¿sí? Esta fórmula general de aquí que voy a encerrar en color rojo, ¿ok? Ahí vemos que la fórmula general nos dice que x1 y x2, aquí, si se dan cuenta, ya nos está arrojando dos valores. Es decir, que vamos a encontrar un valor que satisface a x1 y vamos a encontrar un valor que satisface también a x2. Es decir, que vamos a tener dos resultados. X1 va a ser igual a tanto y X2 va a ser igual a tanto. Es lo que les decía anteriormente, que las ecuaciones cuadráticas nos arrojan dos posibles resultados, dos valores. ¿Ok? Esto es lo que quiere decir X1, 2, que tenemos ahí dos valores. ¿Sí? Nos dice entonces que X1 y X2 va a ser igual a menos B, que esta B de aquí va a ser esta B de aquí. O sea, el valor que tengamos aquí va a ser este de aquí. Menos B más menos. Este signo tal vez no lo hayamos visto con anterioridad. ¿Qué significa? Que la fórmula, esta fórmula general la vamos a tener que resolver dos veces. Una para el valor de X1 y la siguiente para el valor de X2. Y que en la primera fórmula vamos a utilizar el signo de más y en la segunda vamos a utilizar el signo de menos. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, no se preocupen. Entonces, menos b más menos raíz cuadrada, aquí está la raíz cuadrada, de b al cuadrado, que esta b es la misma que está aquí, ¿sí? De b al cuadrado menos 4, este 4 es una constante dentro de la fórmula, es decir, ahí siempre va a ser 4. Menos 4 que está multiplicando a por c. Esta a de aquí es esta a de aquí y esta c de aquí es esta c de aquí. ¿Ok? Lo único que haríamos en nuestra fórmula es sustituir los valores. Todo esto dividido entre 2. Este 2 es una constante también que está multiplicando a, que es esta a. ¿Ok? Parece complicado, pero no lo es tanto, ¿sí? Vamos a ver entonces. Ya entendimos qué es lo que requiere nuestra forma general y ya tenemos nuestra fórmula general. Vamos a resolver un ejemplo. Aquí tengo yo este polinomio. Maestro, tengo una pregunta. Sí, sí, dígame. El, la primera B, si es positiva, se pasa a negativo. No, 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 no. Aquí el signo de menos se va a conservar siempre, aunque la B sea positiva. Y si es negativa, aún así se queda como negativo. Sí, supongamos que, por ejemplo, sería el menos y acá el B es un 5 positivo, más, menos, no, así ya continuamos. Pero si fuera un negativo sería menos, si B fuera negativo sería menos 5, más, menos.
¿Sí? Ok, Correcto. Entonces, gracias. sí, ahí vamos a utilizar los paréntesis que nos van a servir de mucha ayuda para de poder resolver todo esto. Ok. Entonces, supongamos que tengo este polinomio de aquí, que este polinomio está escrito con la forma ax cuadrada más bx más c es igual a cero. ¿Sí? Yo aquí a simple vista, y esto lo van a adquirir con la práctica, no se preocupe, yo aquí a simple vista ya puedo notar que este polinomio está escrito de esta forma, ¿sí? De la forma ax cuadrada más bx más c es igual a cero, aunque este de aquí sea menos y este de aquí sea más, no importa, ¿sí? Inclusive este también de aquí, aunque sea más, este es como el ejemplo, esta es la forma general, pero ¿qué tal si aquí fuera un menos? No importa, no implicaría nada. Nada más que en las demostraciones matemáticas, en los ejemplos matemáticos, casi siempre se utiliza el signo de más en lugar del menos. Pero aquí podría haber un menos y estaría escrito igual. Si se dan cuenta, este más de aquí, aquí es un menos y no perjudica en nada, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Vamos a borrar un poquito para que se vaya entendiendo mejor. ¿Qué sucede con este ejemplo? Que aquí en la A yo no tengo nada, ¿verdad? Aparentemente yo aquí no hay una letra A porque no hay un número. Aquí la B está en verde y aquí también el número lo puse en color verde. La C está en azul y aquí también lo puse en azul. No importa que este signo sea más aquí en el ejemplo, pero en el polinomio, en el problema nos los dieron como menos, no importa, no pasa nada. Pero, ¿qué sucede con la A? Aquí nos hace falta una A. Les puse este ejemplo porque es muy común que les den esta clase de ejemplos para tratar de confundirlos. Pero nosotros aquí ya sabemos que aunque esta x cuadrada que está al principio no tenga un coeficiente numérico a su lado izquierdo, ¿sí? Aquí donde iría la A, no tenga, aunque no tenga escrito ningún número, yo ya sé que el coeficiente numérico de aquí es un 1, que aunque no se ve, existe y está ahí, ¿verdad? Ahí está el 1. Es muy común, les digo, que les pongan este ejemplo así para tratar de confundirlos y que ustedes digan, bueno, pues a este polinomio le falta el que vendría siendo nuestra letra A, entonces no es un polinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, ¿sí? Pero recuerden que no siempre es así, porque ahí tenemos el coeficiente numérico, que es un 1, que aunque no se ve, ahí está escrito. ¿Ok? Entonces, por cuestiones prácticas, si ustedes quieren, lo podemos expresar así. 1x cuadrada más 2x menos 3 es igual a 0. ¿Ok? Ahí está escrito nuestro polinomio de la forma ax más bx más menos cx, menos c, perdón, es igual a 0. ¿Sí? No importa. Bueno, ya tenemos escrito nuestro polinomio con la forma general. ¿Qué sigue ahora? Vamos a aplicar nuestra fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Es esta de aquí. ¿Qué sucede? Que vamos a sustituir a b cuadrada, a ac y a por los valores que tenemos aquí. Recordemos que en este ejemplo a está en amarillo, b está en verde y c está en azulito. Entonces vamos a copiar exactamente igual nuestra fórmula general y vamos a ir sustituyendo los valores, ¿ok? Vamos a hacerlo por aquí, vamos a hacer una traición del internet, aquí ya lo tengo sustituido. ¿Qué dice mi fórmula general? Que x1, 2 va a ser igual a b en este ejemplo, b vale 2, entonces yo pongo aquí un 2, pero recordemos que este signo se mantiene, entonces va a ser menos 2, ¿ok? Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. En este ejemplo, b vale 2. Entonces pongo un 2 al cuadrado. Menos 4, recordemos que 4 es una constante dentro de la fórmula general. Y 4 está multiplicando a a. En este ejemplo, a vale 1. ¿Sí? Entonces aquí pongo un 1 por c, que c en este ejemplo vale menos 3. Mucho cuidado con eso, ¿eh?
Recordemos que aquí, por ejemplo, este 2 vale más 2 por su signo. Y este de aquí, el 3, vale menos 3 por su signo, ¿eh? Mucho cuidado. Si aquí fuera más 3, entonces este 3 de aquí sería positivo. Pero como es menos 3, ese 3 de ahí es negativo, ¿sí? Entonces, C en este ejemplo vale menos 3. Ahí está menos 3. Ya tengo la parte de arriba sustituida. Nos vamos a la parte de abajo. Me dice que es 2 multiplicado por A. En este ejemplo, A vale 1. Entonces, 2 por 1. Ok, ya tengo sustituidos todos mis valores en la fórmula. Me queda de esta manera. ¿Qué es lo que voy a ir haciendo ahora? Resolverlo utilizando la jerarquía de operaciones. Recuerden muy bien eso. Ok. ¿Qué es lo primero que voy a hacer de acuerdo a la jerarquía? Pues primero potencias y primero todo lo que está dentro del paréntesis y después potencias y raíces. ¿Qué tengo aquí dentro del paréntesis? Tengo un 1 y un menos 3, ¿ok? Aquí me da 3, 1 por menos 3 me da menos 3, ¿sí? Porque positivo por negativo es negativo y 1 por 3 es 3, ¿ok? Tengo menos 3 entonces por menos 4. Menos por menos es más y 3 por 4 son 12, me queda más 12, ¿ok? Y aquí luego, ¿qué sigue después de jerarquía de operaciones? Potencias y raíces. Potencia, aquí tengo una potencia 2 al cuadrado, yo sé que es 4, ¿ok? Y así ya tengo ya un poquito más simplificada mi fórmula general. Me queda x1,2 es igual a menos 2 más menos raíz de 4 más 12 entre 2 por 1. ¿Qué sigue ahora? Pues bueno, puedo resolver esta suma de aquí, ¿verdad? 4 más 12 es igual a 16. Entonces, ya resolví esto de aquí y me queda la fórmula. X1,2 es igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 16 entre 2 por 1. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo resolver esta raíz cuadrada, ¿verdad? Porque es muy obvia. ¿Cómo resuelvo la raíz cuadrada? Buscando un número que he multiplicado por sí mismo me dé el número que tengo ahí adentro, que sería el radicando. Tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé este radicando. ¿Cuál es ese número? Es 4. ¿Por qué? 4 por 4 es 16. ¿Ok? Entonces resuelvo esta raíz y me queda como 4. ¿Ok? Y resuelvo esta multiplicación. 2 por 1, pues obviamente es 2, ¿verdad? Nos queda esta fórmula. X1,2 es igual a menos 2 más menos 4 entre 2. Mucho ojo, ya llegamos hasta este punto. Pero, ¿qué sucede ahora? ¿Qué es lo que sigue? Ahora vamos a utilizar el signo más o el signo menos. ¿Cómo sucede esto? Si se dan cuenta, en esta fórmula todavía nos dice que valor para x1 o x2 es igual a menos 2 más menos 4 entre 2. Vamos a separarlos ahora. Vamos a encontrar primero el valor de x1 y el valor de x2. Separamos la fórmula y nos queda de esta manera. El valor de x1 va a ser igual a menos 2 más 4. Primero utilizamos el signo de más y luego el de menos, ¿sí? X1 va a ser igual a menos 2 más 4 entre 2, mientras que X2 va a ser igual a menos 2 menos 4 entre 2. ¿Se dieron cuenta de qué es lo que pasó? Únicamente separamos aquí X1 de X2, aquí lo separamos, y luego utilizamos el signo más para X1 y el signo menos para X2, ¿sí? Eso fue lo único que hicimos y ya tenemos dos fórmulas separadas. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues bueno, ejecutarlo. Si se dan cuenta, ya son operaciones muy sencillas. Vamos a hacer primero X1. Entonces, X1 es igual a menos 2 más 4 entre 2. Menos 2 más 4 me da a 2 positivo entre 2. 2 entre 2 es igual a 1. Quiere decir que X1 es igual a 1. ¿Ok? Y ahí se acabó. Ahí tengo mi primer resultado. X1 es igual a 1. ¿Ok? Vamos a resolver ahora a X2. Me dice aquí que X2 es igual a menos 2 menos 4 entre 2.
Menos 2 menos 4 es una resta, termina comportándose como suma, ¿sí? Menos 2 menos 4 es igual a menos 6. Menos 6 dividido entre 2, negativo entre positivo me da negativo, 6 entre 2 me da a 3. Quiere decir que x2 es igual a menos 3, ¿ok? Ahí están los resultados de mi ecuación cuadrática. Como pudieron notar, fueron dos resultados diferentes. Un resultado para x1 y un resultado para x2. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a mis resultados, yo los voy a sustituir ahora en mi forma general del polinomio y me deben satisfacer el cero. Recuerden mi forma general del polinomio. Este era mi polinomio. X cuadrada más 2x menos 3 es igual a 0. Yo tengo que sustituir aquí esta x de aquí y esta de aquí por los valores que yo obtuve de x1, x2 y me debe dar 0. Si me da 0 es correcto, si no es incorrecto y tengo que hacerlo de nuevo, ¿sí? Vamos a hacerlo primero con x1. Ok, en x1 me dice que es x cuadrada. ¿Cuánto vale x en x1? X1 vale 1. Entonces, x cuadrada va a ser 1 al cuadrado más 2. Lo único que hice es bajar este 2 porque recuerden que el 2 es número fijo. Más 2 multiplicado por x. ¿Cuánto vale x? Vale 1 en este caso. Menos 3, recuerden que el 3 es el mismo. Entonces, 1 al cuadrado es 1. 2 por 1 es 2. Y aquí lo tengo. 1 al cuadrado es 1. 2 por 1 es 2. Y aquí el menos 3 no se le hace nada. Entonces, 1 más 2 es 3. Menos 3 es 0. Quiere decir que el valor de x1 es igual a 1. Es correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque satisfazo este 0. ¿Sí? Pudo satisfacer esta ecuación con la sustitución del valor para x. Vamos a ver si el valor de x2 es correcto. Dijimos que x2 valía menos 3, ¿verdad? Vamos a ver si este valor de x2 es correcto. Sustituyo entonces. Mi ecuación general que me dieron al principio era x cuadrada. ¿Cuánto vale x? En este caso que estamos hablando de x2, x2 vale menos 3. Entonces, menos 3 al cuadrado más 2, que es un número fijo, multiplicado por x, que en este caso, x vale menos 3, menos 3 es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué hago? Ejecuto. Menos 3 al cuadrado, recordemos que elevar un número negativo al cuadrado me da positivo, me da 9, más 2 por menos 3, más por menos es menos, 2 por 3 es 6 menos 3. Vamos a ver qué sucede. 9 menos 6 me da a 3 positivo. Y 3 positivo menos 3 me da 0. Quiere decir que el valor de x2 es correcto. O sea que esto que obtuvimos anteriormente son correctos estos valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya vimos que satisfacieron el 0 de la ecuación. Si no hubieran dado 0 al resultado final, estos valores iban a ser incorrectos, pero en este caso fueron completamente correctos, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Para los que entraron un poquito después, no se preocupen, recuerden que las clases son grabadas, la pueden consultar en YouTube, la voy a subir más tarde, para que no se pierdan este tema, porque sí es bastante interesante. No es difícil, pero sí hay que prestar mucha atención con algunos detalles, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que les haya parecido interesante o confuso? No, maestra, todo bien. Sí está fácil. Ok. Bueno, y esto que tenemos expresado ahora nosotros en lenguaje matemático, podemos expresarlo por medio de una gráfica, ¿sí? El libro, el contenido del libro en cuanto a ecuaciones cuadráticas y en su examen no abarca cómo graficar ecuaciones cuadráticas, no lo abarca el libro. Tampoco creo que se los pongan en el examen, porque recuerden que es de opción múltiple. Entonces, lo que sí es importante es conocer aquí
es la forma general de las gráficas de las ecuaciones de segundo grado. Por lo general, las gráficas de las ecuaciones de segundo grado, que recuerden qué es lo que estamos viendo, ecuaciones cuadráticas o de segundo grado es lo mismo, es la misma persona, nada más que con diferentes nombres. Una ecuación cuadrática también se conoce como una ecuación de segundo grado, ¿sí? La forma general en la que se dan estas ecuaciones en gráfica es la siguiente. Esta forma, que parece una U, se conoce como parábola. Esta línea que viene así como si fuera una U, que viene por aquí como una montaña rusa, baja y vuelve a subir, se conoce como parábola. Entonces, la forma general de una gráfica de una ecuación de segundo grado es una parábola. Ahora, si se dan cuenta, en esta gráfica tenemos el eje X, el eje Y, tenemos aquí el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Recuerdan de eso? ¿Recuerdan que lo vimos en el módulo pasado? Bueno, pues esta gráfica, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, nos dice que X1 va a tocar el eje de las X. Recuerden que X1 vale 1. Y recuerden que X2 vale menos 3. ¿Y qué significa esto? Que esta gráfica, que esta parábola puede iniciar donde ustedes quieran. Tal vez puede iniciar más arriba, tal vez puede iniciar más abajo, tal vez puede ser chiquitita, pero necesariamente la gráfica que responda a esta ecuación va a tener que tocar el eje de las X en dos puntos, en 1 y en menos 3, porque son los valores que nosotros calculamos. Ahora, analizando esta gráfica, si se dan cuenta, viene la parábola, toca el eje de las X aquí en menos 3, que es el valor de X2, y toca también el eje de las X en 1 positivo, que es el valor de X1. ¿Sí? Aquí está. Esto es lo que nos está interpretando todo lo que ya nosotros hicimos en una gráfica. Y todo lo que hicimos era únicamente para llegar a esta gráfica. Que esta gráfica va a ser una parábola que intersecte al eje de las X en el primer punto, que sería X1, y en el segundo punto, que sería X2, menos 3 y 1. ¿Sí? Observen bien esa gráfica y se van a dar cuenta que de acuerdo a los valores que nosotros encontramos, aquí es donde intersecta la gráfica. Pueden haber muchas otras ecuaciones y tal vez la gráfica nos diga que el resultado va a ser X1, X1 va a ser 4 tal vez, y X2 va a ser menos 2, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos X1 va a ser 4 y X2 va a ser menos 2. Quiere decir que si nosotros obtuviéramos este resultado y nos pidan realizar la gráfica, nosotros vamos a hacer una parábola, vamos a ponerla aquí en color verde para que se diferencie, una parábola que va a atravesar al eje de las X en 4 positivo, es decir, más o menos por aquí, y en menos 2, es decir, por aquí más o menos. O sea, yo puedo hacer mi parábola así como yo quiera, de grande, y también aquí de profunda como yo quiera, pero que cruce así. ¿Ok? Correcto, pero les digo, no creo que les pidan graficar. El contenido del libro no especifica que aprendamos a graficar ecuaciones de segundo grado. Únicamente es para que ustedes entiendan y para que estén un pasito más adelante, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda hasta aquí con respecto a las gráficas? Si está todo claro, les voy a mostrar algunos ejemplos. También esto es como que ya un poquito muy propio, ¿no? Dentro de la forma general de nuestra ecuación, de nuestra forma del polinomio ax cuadrada más bx más c es igual a 0, ¿sí? Esta forma general, perdón, dentro de nuestra fórmula general, perdón, aquí vemos que tenemos pues estos valores, ¿verdad? Después de la raíz cuadrada, aquí, después de la raíz cuadrada, a esta información, esto que tengo aquí, raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, a esto se le llama discriminante. ¿Sí? A eso se le conoce como discriminante, ¿sí? B cuadrada menos 4AC. ¿Se dan cuenta? Esto lo extraímos de la fórmula general de la resolución de ecuaciones cuadráticas. Bueno,
Este discriminante nos puede dar mucha información respecto a cómo va a quedar la gráfica, ¿sí? Existen tres tipos principales de cómo puede quedarnos una gráfica de una ecuación de cuadrática, ¿sí? Bueno, esto es como que un complemento nada más, ¿sí? Aquí es importante saber entonces que el discriminante nos da la información de cómo nos puede quedar la gráfica. ¿Qué nos dice aquí? Que cuando el discriminante es mayor a cero, si aquí vemos que el discriminante es mayor a cero, quiere decir que la gráfica nos queda en su forma más popular, una parábola que atraviesa al eje X en dos puntos, ¿sí? Aquí la atraviesa en este punto y aquí la atraviesa en este punto. Cuando el discriminante es mayor a cero, ¿qué significa aquí? Bueno, vamos a poner un ejemplo que b cuadrada nos da 16 y que menos 4ac nos da menos 8, ¿sí? Supongamos que aquí nos da este ejemplo, 16 menos 8, nosotros realizamos este discriminante, b cuadrada menos 4ac, imaginemos que ya buscamos estos valores de b y de a y de c. Entonces, por ejemplo, aquí a vale 1, b vale 4 y c vale 2. Entonces, b al cuadrado, b es 4, 4 al cuadrado es 16, y a vale 1, c vale 2, 1 por 2 es 2, por 4 es 8, menos 8, ¿ok? 16 menos 8, este resultado me da 8. 8 es obviamente mayor a 0, ¿sí? Cuando este resultado es mayor a 0, la gráfica nos queda en su forma más popular, que es una parábola que atraviesa al eje X en dos puntos, ¿sí? Ahora, cuando el discriminante es igual a 0, por ejemplo, en este otro caso tenemos por aquí que a vale 1, b vale 4 y c vale 4. Entonces, b cuadrada es menos 4 es 16. Y este menos 4ac, a vale 1, c vale 4, 4 por 1 es 4, 4 por 4 es 16, pero como 4 es menos, menos 16. Acá nos queda menos 16 menos 16. Entonces ejecutamos esta operación, 16 menos 16 es igual a 0. Cuando el discriminante es igual a 0, como en este caso, nos va a quedar la gráfica como una parábola que únicamente toca al eje de las X en un punto. Si se dan cuenta, aquí no atraviesa al eje X, sino que lo toca, pero únicamente en un punto. ¿Ok? Y luego hay una última forma, perdón, cuando el discriminante es menor a 0, es decir, cuando es menor a 0, cuando sea un número negativo. En este caso, A vale 1, B vale 4 y C vale 6. Entonces, B al cuadrado, 4 por 4 es 16 positivo, y A1 por 6 es 6, 6 por 4, 24, pero como 4 es negativo, menos 24. Entonces 16 menos 24 me da menos 8. Aquí el resultado es menor a 0 porque es negativo. Cuando el discriminante es menor a 0, la parábola no va a tocar al eje X en ningún punto. Si se dan cuenta, aquí la parábola pues está flotando, ¿verdad? Ahí no se encuentra tocando al eje X en ningún punto. Aquí está volando la parábola. ¿Sí? Esto nada más es como un complemento, no se preocupen, porque pues realmente la forma más popular es esta, ¿sí? La parábola atravesando o intersectando el eje X en dos puntos, ¿ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? No, maestra, todo bien. Gracias. Correcto, bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a pasar a otro tema. Vamos a dar por concluido ecuaciones cuadráticas. Ya vimos la forma general del polinomio para poder resolver ecuaciones cuadráticas. Ya vimos la fórmula general, cómo ejecutarlo y cómo graficarlo más o menos, ¿verdad? Vamos a pasar a otro tema que se trata de la conversión de la energía mecánica a energía eléctrica. Recuerden que hablamos un poquito de esto en la primera sesión. Vamos a analizarlo más a detalle, ¿verdad? Bueno, esta conversión de energía mecánica a eléctrica, pues es algo muy común en nuestra vida cotidiana. Realmente, para poder producir energía eléctrica, la mayoría de las centrales eléctricas utilizan generadores, ¿sí? Cuyo funcionamiento se basa en un principio llamado principio de inducción electromagnética, ¿ok? ¿Sí?
Ahora, un poquito más simplificado, pues tenemos un generador, que un generador de energía eléctrica, pues es más o menos como esto que tenemos aquí en la pantalla. Estos podrían catalogarse como generadores de energía eléctrica. Este de aquí es un alternador, que es una pieza de un vehículo. Todos los vehículos tienen uno, es un alternador. Y este de aquí, pues es un embobinado, que también es un tipo de generador, ¿sí? Bueno, tenemos un generador que tiene este eje y pues realmente lo que hace es girar, ¿sí? Si se dan cuenta, ambos generadores tienen cobre, alambre de cobre aquí en su interior. Este lo tiene aquí y este lo tiene a todo alrededor por dentro, ¿sí? Entonces, lo que hacen los generadores es girar y por medio del principio de inducción electromagnética, ese giro, que es un tipo de energía mecánica, ese giro hace que el embobinado por otros medios produzca electricidad. ¿Se dan cuenta? El girar era un movimiento mecánico y lo convertimos en energía eléctrica, ¿sí? Ahora bien, ese ejercicio mecánico o el girar de los motores puede venir dado de diferentes formas. Por ejemplo, tal vez yo lo gire con mi mano y ese giro que yo le dé con mi mano es una energía mecánica que estoy pasando de mi mano, de mi propia fuerza, al, al, al generador y el generador gira y convierte ese giro en energía eléctrica. También puede ser por una fuerza externa, tal vez por un hámster que esté caminando en una ruedita, ¿verdad? Pero en el caso de las centrales hidroeléctricas, el agua es lo que hace girar a esos generadores. Realmente en una central hidroeléctrica está el generador, vamos a poner que este es un generador, ¿sí? Vamos a ponerlo más o menos así. Este es un generador que tiene unas veletas, ¿sí? Como si fuera un barco, ¿sí? Este generador tiene unas veletas, ay, se salió muy grande. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, el agua entra por aquí, mueve esas veletas y es lo que hace girar ese generador que al final de cuentas transforma esa energía mecánica pues en electricidad. Imaginemos que esto es un foco, ¿verdad? No tiene mucha forma de foco, pero pensemos que es un foco. Ok, básicamente es el principio pues con el que operan las centrales hidroeléctricas. Obviamente es un poquito más complejo que eso, pero bueno, es el mismo principio. Ok, ahí está. Eso es un generador de una planta, de una central hidroeléctrica. Como ven, es pues muy grande, es muy masivo. Miden pues creo que aproximadamente unos 10 metros de diámetro, más o menos. No estoy muy seguro, pero sí son muy grandes porque a mayor sea el generador, más energía vas a poder pues generar, válgame la redundancia, ¿verdad? En este caso las centrales pues no solo tienen uno, tienen muchísimos y pues son de tamaños muy masivos, ¿ok? Bueno, aquí entra en juego también, pues, las propiedades de los fluidos, ¿sí? Recordemos que la propiedad de un fluido, las propiedades de los fluidos, perdón, cambian o son diferentes si el fluido se encuentra estático o si está en movimiento. Recordemos que hablamos al principio de la hidrodinámica y de la hidroestática, ¿sí? Hidrodinámica cuando el fluido está en movimiento, hidroestática cuando el fluido está en reposo o no se mueve, ¿sí? Ahora, a todas estas propiedades de los fluidos se les conoce, o la rama que los estudia, mejor dicho, se conoce como hidrodinámica, es decir, el movimiento de los fluidos, ¿sí? Bueno, esta hidrodinámica pues resulta muy importante para el diseño de instalaciones de una central hidroeléctrica, pues se requiere conocer las características de los fluidos que se mueven a través de la tubería. Recordemos que el agua, dependiendo si es salada, dulce, si es de un lago, si es potable, tiene diferentes densidades, recuerden eso, ¿sí? Ahora bien, hay muchas variables que intervienen en esto, por ejemplo, el gasto o flujo masivo del agua. Cuando hablamos de gasto, nos referimos al flujo del agua, ¿sí? Dependiendo cuál sea este flujo, va a determinar el volumen de agua que se va a desplazar por una tubería o por un canal, ¿sí? Hay muchas expresiones matemáticas que pueden ejemplificar esto, pero la más común
es la siguiente. Tómenle ahí apunte a esta fórmula, esta ecuación. Q es igual a gasto, ¿sí? El Q representa el gasto o la cantidad de fluido que está atravesando una tubería o un canal en ese momento, ¿sí? La A es el área de la tubería o del canal o de lo que vayamos a calcular, mientras que V es la rapidez. Para ponerlo más claro, imaginemos esta tubería de aquí, esta aquí donde tengo esta imagen, ¿sí? Imaginemos que es una tubería del drenaje de la ciudad de Chetumal. Yo quiero saber cuánta agua cruza en esa tubería en un determinado tiempo. Por ejemplo, yo quiero saber cuánta agua cruza en esa tubería en una hora. ¿Sí? Yo quiero saber cuántos litros cruzan de agua en esta tubería en el transcurso de una hora. Bueno, pues yo aplico esta formulita de aquí que me dice que Q es el gasto o la cantidad de agua que cruza en esa tubería multiplicada por A. Esta A es una sección de la tubería, es decir, yo corto de aquí hasta aquí. Si digamos, por decir algo, yo corto de la calle, de tal calle a tal calle. Yo quiero saber nada más cuánta agua cruza en una hora de tal calle a tal calle. No me interesa el resto de la tubería. Yo solo quiero saber en esa sección en específico cuánta agua pasa en una hora. Esto es lo que se representa con la letra A, una sección transversal de la tubería. Y B es la rapidez con la que se mueve el fluido. Tal vez yo aquí en esta fórmula necesito saber con qué rapidez se mueve el fluido. Tal vez se mueve a, no sé, 5 litros por segundo o 10 litros por segundo. Eso necesito conocerlo para poder ejecutar esta fórmula, ¿sí? Entonces, para poder aplicarlo necesito saber la velocidad a la que se mueve el fluido y necesito delimitar la sección en la que quiero calcular cuánta agua atraviesa esa sección, ¿sí? Bueno, continuamos con más. Ahora, como ya vimos anteriormente, un fluido, hay fluidos que son compresibles y hay fluidos que son incompresibles, es decir, que no se pueden comprimir. Recordemos que el agua es un fluido incompresible, ¿sí? No se puede comprimir el agua, ¿sí? Ahora bien, esto es importante recordarlo porque en un fluido incompresible, una vez que una parte de ese fluido comienza a moverse, el resto también se mueve con esa parte, ¿sí? No es como que puedas mover una parte y la otra no, sino, bueno, al menos que haya una intervención física, un muro o una división. Pero si estamos hablando de un mismo líquido contenido en un solo recipiente, si una parte se mueve, la otra también se mueve, ¿sí? Como dice allá, a menos que esa parte sea separada del resto por una pared o por una división. Pero si estamos hablando del mismo fluido en el mismo recipiente, se mueven todos juntos, ¿eh? Esta es una característica muy común de los fluidos incompresibles, ¿sí? Ahora, ya saben que hablamos que algo es continuo cuando no se interrumpe, ¿sí? Un ejemplo, cuando tenemos muchas piedras, muchas rocas, podemos apreciar o ver perfectamente dónde empieza una roca y dónde termina otra, ¿verdad? Porque son cuerpos sólidos, están bien delimitados en su forma. Ahora bien, esto no lo podemos hacer con el agua en este caso. No podemos decir dónde empieza, dónde termina una partícula, una molécula de agua, porque la vemos toda junta, ¿sí? No podemos distinguir como si fueran rocas o como si fuera un cuerpo sólido, ¿sí? Es por eso que se dice que un fluido incompresible es continuo, porque el flujo es continuo, no se rompe. No es como que puedas agarrar una tijera y cortar el agua y ya el agua que cortaste, esta parte se mueve y esta parte no, sino que toda se va a continuar moviendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, esta propiedad en específico, chicos, nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión hasta aquí e inmediatamente les mando el nuevo link para ya iniciar con la última parte. Así que los veo enseguida, chavos.